Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos que una vez más se conectan a través de este medio. Les habla el pastor Vladimir Burgos, que estamos ahí colaborando en la obra del Señor en el sector del aeropuerto, más específicamente en la urbanización Villa Juliana. Saludamos a todos los hermanos de la congregación que en todas las emisiones han estado reportando sintonía, han estado participando activamente del culto y nos gozamos porque esto nos mantiene unidos. A todos los que de pronto no lo han hecho, les motivamos para que se unan también y aprovechemos estos medios para transmitir una palabra que viene del cielo, como en muchos espacios y lugares se viene realizando a través de estos medios, aprovechando la quietud, se está transmitiendo el poderoso mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad queremos iniciar un estudio que vamos a desarrollarlo hasta el día sábado, Dios mediante, con un protagonista, y es el profeta Elías. Con base en lo que la vida del profeta Elías, vamos a tomar algunas cosas que nos serán de mucho provecho, en especial para saber cómo hacer y qué hacer en las circunstancias que el Señor nos está permitiendo afrontar. Para ello le quiero invitar para que tome un ejemplar de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 5. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. En esta oportunidad, como les decía, vamos a considerar la vida del profeta Elías. Ahí tenemos una imagen donde pues nos representa el aislamiento de Elías, cómo el Señor lo llamó de una tierra lejana. Dice Elías Tisbita. Los estudiosos dicen que era un sector, pues algunos consideran de que era como una familia errante, pero que habitaba en el sector oriental del río Jordán, en lo que es Galaad. Y el término Tisbi, de ahí se le llama Tisbita, nos significa o nos representa recurso, porque el entorno socioespiritual que había en el reino del norte era totalmente decadente. Estaba reinando Acab, quien se había casado con una mujer pérfida llamada Jezabel. Su padre era una persona de alta dignidad dentro de los sidonios, y cuyo nombre, Baal, hacía honor a sus dioses. Y Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, pues hace honor al Dios de Israel. En medio de ese pues momento bastante terrible para el pueblo de Israel, el Señor encontró un recurso, que fue Elías. Y Elías, Dios lo llama para que se encuentre con Acab y le dé una palabra de juicio, una palabra bastante severa. Y es que dice que no habrá lluvia ni rocío hasta que él no vuelva a orar. La Biblia nos dice que fueron 3 años y medio. Y 3 años y medio sin llover y sin que caiga rocío
la tierra se torna estéril. Eso es llamar al hambre, es llamar a la muerte, es llamar a la desolación. Dios permitió eso, o más bien Él envió ese juicio, porque precisamente tanto Astarot como Baal eran deidades que se les reconocía como quienes suministraban la lluvia y la prosperidad de la tierra. Pero Dios quería enseñarle a su pueblo que el único que tiene control de la creación es Él. En esta oportunidad vamos a mirar dos aspectos que Elías nos enseña para afrontar circunstancias como las que le tocó vivir a él y como la que nos corresponde asumir a nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe y la obediencia, basados en los versículos 3 al 5. En estos versículos, amados, encontramos algunos verbos que nos demuestran cuán ligada está la fe y la obediencia y cuán importantes son para que el propósito de Dios con una persona se cumpla y para que ese anhelo que tiene Dios de bendecir a su pueblo se haga una realidad. En el versículo 3, el Señor le dice a Elías: apártate de aquí, porque en ese momento él estaba en Samaria. Apártate. Le dice: vuélvete al oriente, de donde te llamé. Pero le dice: escóndete. Y ese último verbo es el que más le define cuál es el programa de Dios. Porque el Señor le dice: escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Aquí hay algo muy maravilloso. Porque el Señor le está diciendo a Elías: Elías, yo le di un mensaje para que confrontara al rey. Pero él y su esposa están totalmente lejos de mí, son mis enemigos, por lo tanto procurarán hacerte daño. ¿Y qué le dice Dios? Dios mismo le dice: vaya y se esconde, escóndase, porque mientras tú estás escondido, voy a trabajar contigo y voy a trabajar con el pueblo de maneras diferentes. El salmista habla de que cuando al pueblo Dios le retira el sacerdote, le retira el consejero, le retira el profeta, el pueblo se siente abandonado de parte de Dios. Por eso Dios quería retirarle todo contacto para que el pueblo pudiera, en cierta manera, vivir lo que ellos querían, que era estar entregados a la idolatría y a la ira de Dios. Y Dios iba a tratar con Elías porque lo iba a preparar para un resurgimiento del culto al verdadero Dios. El término esconder, satar en el hebreo, habla de apartar, de ocultar, de reservar. Es decir, ese escóndete no es vaya y métase en un hueco y no se deje ver de nada, ni mucho menos de mí. No. Ahí habla que lo va a apartar del entorno en el cual está, pero lo va a reservar, es decir, lo va a cuidar para un propósito. ¿Y a dónde lo envía Dios? Le dice exactamente: vete al arroyo. No lo manda a un río, lo manda a un arroyo. Que los arroyos eran canales que se formaban cuando en la época del verano venían de hielo de las partes altas, y entonces por ahí venía el cauce de esa agua fría y fresca, pero que no era muy abundante, su raudal no era muy abundante. Y el término Querit significa cortar, separar. Y este término nos lleva, o también tiene su significado principal, o una raíz, y es hacer pacto. Porque en la antigüedad los pactos se hacían cortando los animales
que se iban a utilizar para ese momento por la mitad, y quienes iban a ejercer el pacto o el compromiso pasaban por el medio, diciendo: como es imposible volver a juntar este animal, es imposible que se rompa el pacto que vamos a hacer. Eso lo vemos allá en Génesis capítulo 15, cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Pero en el término Jordán, porque el Señor le dice: vaya, vete al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y Jordán, literalmente, Yardén, significa que desciende, o el que desciende. Y esto nos habla del abatimiento, del deshacer, es decir, cuando las cosas que aparentemente están hechas se empiezan a desmoronar. Es decir, que ese escóndete que Dios le dijo a Elías era un esconderse como el Señor nos enseñó en el Evangelio según San Mateo: y tú entra en tu secreto, y cerrada tras ti las puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto nos está llevando a que el Señor iba a colocarlo en un escenario que cada vez que viera las aguas correr, él estaba entendiendo: Dios me está cortando, Dios me está separando, pero me está haciendo partícipe de un propósito, de un pacto. Y a lo lejos veía al Jordán descendiendo, que era como si Dios le estuviera diciendo: yo estoy deshaciendo todo en aquello en lo que tú puedes confiar, mas sin embargo te estoy enseñando y te voy a sostener, porque tú eres mi siervo. Ahora, esto es muy importante, amados hermanos, que tengamos en cuenta. Elías nos enseña que sin fe no hay obediencia real, porque la razón o la motivación por la cual Elías partió al arroyo de Querib era porque le creía a la voz de Dios. El texto dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y nosotros leemos en el versículo 5 que dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Eso es obediencia. Pero si no hay fe en aquel que nos está diciendo haga esto o haga lo otro, pues nos va a costar obedecer. Mire lo que ha estado pasando en estos 2 últimos días. Las autoridades han recomendado: por favor, guárdense, por favor, si han de salir, que sea por algo verdaderamente indispensable. Pero no. Hay personas que no creen en Dios y por ende les cuesta obedecer a Dios, o nos cuesta obedecer a Dios. Pero el Señor nos quiere enseñar que para poder obedecerle debemos creerle a Él. Ahora, mire lo que le dice Dios, porque el Señor le dice en el versículo 6, los cuervos, en el versículo 5 dice: él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib. Vivió, o sea, se quedó ahí. Él reconoció que era el lugar donde Dios lo colocaba. ¿Y por qué lo hizo? Porque él le creyó a lo que dice en el versículo 4: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te lleven allí de comer. Resulta que Dios utilizó animales inmundos, que en la ley eran señalados como inmundos. Sin embargo, el cuervo es el animal que usó en primer lugar Noé para verificar si ya las aguas se habían estancado. Los cuervos han sido tipificados sobre todo en las películas de terror, en esas cuestiones macabras. Sin embargo, los cuervos tienen una particularidad que poco se les reconoce. Dicen los estudiosos que los cuervos, están dentro de los animales más inteligentes. Está, creo que en 4º lugar. Está cerca al delfín. Y esto, dicen que su capacidad de asimilación y de aprendizaje se le puede casi que comparar a la asimilación que tiene un niño de 5 años. Y un niño de 5 años capta muchas cosas. Los estudiosos mencionan muchas características y cualidades de los cuervos, que pueden imitar la voz, que pueden utilizar el pico como una mano, que tienen una capacidad de direccionarse, una serie de particularidades
que nos hace entender por qué Dios envió a un cuervo. Porque era el domiciliario que Dios iba a usar, que Dios usó para que ellos llevaran el alimento. ¿Y cuál era el alimento? El pan y la carne. El cuervo es un animal omnívoro, es decir, come de todo, come desechos, come vegetales, come carne, come de todo. Mas sin embargo, por esa capacidad que Dios le dio, fue el animal que Dios escogió porque podía remontarse al ser una ave y llegar hasta el lugar donde Dios le señalaba. Y dice la palabra que mañana y tarde llegaba el domiciliario enviado por el Dios Todopoderoso para sustentar a Elías. Si Elías no obedece, no le va a llegar el sustento, porque la obediencia es la llave de la bendición. En 1 Samuel capítulo 15, el versículo 23 al 24, el profeta Samuel le dice de parte de Dios a Saúl, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Siempre Dios quiere la obediencia. Siempre Dios quiere que atendamos su voz en primer lugar. Esto es algo que debemos tener muy en cuenta, que la obediencia es la llave de la bendición. Pero queremos mirar algo más, y es que dice en el versículo 7 que el arroyo, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y el término secar que está ahí, se secó el arroyo, significa estar avergonzado, estar confuso o desilusionado. Se relaciona como cuando el agua empieza a secarse o como cuando una hierba comienza a marchitarse. Cuando nosotros somos introducidos en un propósito de Dios, no de los que nos gusta mucho a nosotros, no de esos en los cuales el Señor nos saca y nos presenta las multitudes y nos usa, no. Esos humanamente nos gusta mucho, pero esos que el Señor nos retira de la multitud y nos mete por allá en el calabozo y más adentro, esos casi no nos gustan. ¿Por qué? Porque ahí empieza una batalla interna. Cuando estamos en lo alto, el ego se presenta: Dios cómo me usa, Dios me está respaldando. Pero cuando estamos en el silencio, por allá olvidados de todos, empiezan a surgir las preguntas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que yo estoy desechado por Dios? ¿Será que esto y lo otro? Como dice el texto, se empieza a sentir confuso, avergonzado, desilusionado, se empieza a marchitar. Pero hay algo que tener en cuenta, amados hermanos. Estar en obediencia a Dios no exime de las circunstancias que hayan en el entorno. Elías dijo que no volvería a llover hasta que Dios le dijera. Pero el hecho de que por él profetizar eso no iba a representar que sobre Elías iba a haber una pequeña nube que lloviera para él, o que donde Elías llegara se iba a abrir un manantial de la tierra para que bebiera agua, porque él era el ungido de Jehová. No, él al estar en parte del territorio donde estaba cayendo el juicio de Dios, y Dios lo quería ahí también para procesarlo, él iba a sufrir también las consecuencias. Él también sufrió lo que fue la escasez del agua. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cuando simplemente asimilamos que por una dificultad, un problema, un marchitar, una desilusión, es porque ya Dios me abandonó. No, nosotros debemos tener claro el llamado que Dios nos ha hecho. Pero tampoco debemos olvidar que
el hecho de que seamos parte de un propósito divino no quiere decir que el Señor nos va a sacar como si nosotros fuéramos algo extraordinario. No, Dios todo lo utiliza para sacar un provecho para nosotros. Y quiero presentarles un ejemplo que pienso yo que es el más grande, de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 2, versículos 13 y 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Nosotros somos tentados en ocasiones a caer en un grave error que es la superfe. Y aquí el propósito con Cristo, el Señor le dice a sus padres: váyanse porque vienen a matar al que redimirá la humanidad entera. Entonces, amados hermanos, si Dios el Padre le dice a José y María: háganme el favor y se me van ya, porque si se quedan para mañana, vienen a buscarlo y van a matar al niño, ¿acaso Dios no podría impedir? ¿Acaso Dios no podría colocar un cerco de legiones de ángeles para que nadie se acercase, porque el que estaba ahí era el Hijo del Dios viviente, el unigénito del Padre? Pero resulta de que Cristo estaba cumpliendo un propósito y Él se tuvo que vincular con todo su ser como hombre, por lo cual debía cuidarse. Como Él no lo podía hacer por sí mismo, la orden vino sobre sus padres: váyanse porque quieren matarlo y no vuelvan hasta que yo no le diga. ¿Cuándo volvieron? Hasta que murió Herodes. Amados hermanos, nosotros no podemos tratar de hacer chocar la fe contra la razón, porque ellas no chocan, se complementan. Hay personas que se escudan en una falsa fe y actúan como irracionales y hacen quedar en ridículo al Evangelio, porque quieren usar textos fuera de contextos para, amados hermanos, terminar en tremendos fracasos. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio, mas el simple, sigue derecho y recibe el daño. Elías, cuando llegó el momento de que se secó el arroyo, el Señor lo guió a un nuevo propósito. Pero hoy vamos a considerar hasta este punto. Pero sí quiero que quede en nuestros corazones, allá en todos ustedes y en el mío también, que Elías era un hombre que Dios lo usaba para cerrar el cielo y la tierra. Sin embargo, él no podía orar para que eso sucediera a menos que Dios le diera la orden. Si Dios determinó que venga algo sobre nuestra vida, sobre la ciudad, sobre la tierra, eso no va a terminar hasta que se cumpla el tiempo de Dios. Entre tanto viene ese tiempo. ¿Qué nos dice el Señor? Escóndete en el arroyo de Querib. Escondámonos allá, permitámosle a la palabra que nos descuartice, tengamos esos momentos de intimidad. ¿Por qué no observamos nuestra vida como le tocaba a Elías, ver a lo lejos cómo descendía el Jordán? ¿Por qué no nos analizamos qué cosas nos hacen descender, qué cosas nos hacen desboronarnos internamente, para que en el secreto con Dios ese hombre interior se empiece a robustecer, la fe empiece a crecer, la convicción empiece a crecer y nosotros lleguemos a ser un pueblo fiel a Dios, obediente a Dios, creyente en la palabra? Esto es una oportunidad que Dios nos está invitando para que lo conozcamos más. Dios tuvo que llamar un recurso desde Galaad, porque quizás ahí en Israel no había. Y digo quizás porque fue lo que pensó Elías. Si Dios me llamó de tan lejos, es porque aquí no hay otro profeta como yo. Pero resulta
que las mismas circunstancias que estaban trabajando Elías, estaban trabajando a otros. Y cuando Elías quiso escudarse en eso delante de Dios, el Señor le dijo: no, Elías, no te equivoques, tú no eres el único, hay 7,000 que yo los veo, yo los conozco, solamente que a mí me plació usarte a ti. Tú eras el detonante de este avivamiento, pero no es por tu causa, no eres tú, soy yo que te quise usar. Pero para poder Elías llegar a esa cumbre del Carmelo, tuvo que empezar por el descenso del Jordán y por la cortadura del arroyo de Querib. Tuvo que empezar por olvidarse de todo lo que humanamente podía depender y simplemente esperar allí en ese sendero rocoso, mirar al cielo hasta en qué momento aparecía a la distancia en el horizonte unas aves negras oscuras que traían en sus picos carne y pan, y que le entregaban eso y se iban, y nuevamente quedaba Elías solo. El único que lo podía acompañar era la presencia de Dios. Quiero que hagamos una oración para que todos aquellos que en este momento se están sintiendo a desmayar, que su fe está claudicando, que hasta ahora está empezando esta cuarentena y ya su fe está muy debilitada. Vamos a orar, amados hermanos, primero por nosotros, para que luego podamos orar por los demás. Pidámosle al Señor que nos restaure a nosotros, que nos separe a nosotros, que nos trabaje a nosotros, para luego poder ser útiles y llevar bendición a los demás. Usted que está allá, le invito para que por favor, con la reverencia, porque estamos delante de la presencia del Señor, elevemos una palabra de oración. Y que como Elías fue tratado por Dios, Dios trate con nosotros. Y que al terminar esto, Dios pueda contar con una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder, de la convicción en las promesas del Altísimo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por tu palabra, quiero darte gracias, Señor amado, por tu infinita misericordia, porque tú siempre eres fiel, tú siempre eres eterno, tú siempre eres bueno, mi Señor. Mi amado Dios, ten misericordia de nosotros y perdona todas nuestras faltas. Perdona, Señor, la soberbia, la infatuación de nuestro corazón cuando nos resistimos a reconocer que estamos muy necesitados de ti. Cuando nos resistimos, Señor, a reconocer que necesitamos tu ayuda, que necesitamos tu socorro, que nos hemos acostumbrado tanto al ruidoso mundo externo que hemos olvidado esa voz que ya está de pronto debilitada, de un alma necesitada de encontrarse con su Creador, de darle la libertad, de quitar esa piedra que está sobre el pozo para que fluyan esos ríos de agua viva que habla nuestro amado Salvador Jesucristo, los ríos salutíferos del Espíritu Santo que corre a borbotones dentro de nuestro ser, para poder que nuestra vida, todo nuestro ser sea bendecido y así tengamos con qué mitigar la sed de muchas almas que en estos momentos se encuentran totalmente desalentados. Padre, ten misericordia de aquel que su fe estaba claudicante, que no entendía por qué está pasando esto, que por qué en oración te preguntaba: Señor, pero si somos tus hijos, si soy tu hijo, si estoy clamando por mi familia, ¿por qué veo esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? El hecho que somos tus hijos no nos hace exento de las circunstancias, oh mi Dios. Pero lo que sí tú has prometido es tu presencia. Oh, tu fuego maravilloso que quema, que consume el pecado, que limpia los ojos para ver las cosas como tú las ves. Ese fuego que enciende ese altar que ha sido colocado y abierto en el corazón de todos los redimidos por la sangre de tu Santo Hijo Jesús. Padre, permítenos levantar los ojos al cielo
poner nuestra confianza solamente en ti. Ahora que no tenemos humanamente muchos, miles y cientos de personas que no tienen algo fijo de donde depender. Oh Señor, permite que los cielos se abran y permite que los cuervos vengan hasta el lugar de nuestra morada trayendo el sustento. Padre, permite que estos programas que se están transmitiendo de día en día sean, Señor, esos elementos, esos instrumentos que traigan una palabra que alimente, Señor, ese pan de vida. Y como dijo nuestro amado Salvador, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Señor, que podamos nutrirnos de tu palabra, que podamos recibir ese sustento espiritual diariamente, y esto nos impulse a llenarnos más y más de ti a través de la búsqueda de tu rostro. Señor, que desempolvemos ese libro, el gran libro, las sagradas escrituras, de ese lugar del olvido donde lo teníamos, y como Josías lloremos al escuchar sus palabras solemnes que nos invitan a humillarnos antes que sea demasiado tarde. Padre, pero te ruego por aquellos que no tienen ese corazón sanado por la sangre de Cristo. Perdona a todos aquellos que sienten en su corazón esa angustia de la desolación, que no tienen esperanza. Padre, sálvalos por la fe en tu Santo Hijo Jesús. Permite que tu Espíritu lo guíe al arrepentimiento y se rindan por completo a la confianza en Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, mira a aquellos que están enfermos, sánalos, sánalos por la llaga de tu Santo Hijo Jesús. Obra milagros, portentos y maravillas, y bendícenos, Señor. Bendice a todos aquellos que han estado en sintonía, que han tenido a bien conectarse en este espacio. Señor, que su alma sea robustecida, que su espíritu sea vivificado, que su cuerpo sea sanado y su hogar sea bendecido. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes, los que nos han acompañado. Sé que allá donde usted está, la presencia de Dios te ha estado ministrando como lo ha estado haciendo aquí con nosotros. Ese Dios no se va ahorita que terminemos el programa. Ese Dios quiere seguir contigo. Por eso, mantente en comunión con Dios. Mantente siempre conectado con Cristo. Que si tú tienes a Cristo, tendrás el amor del Padre y tendremos la comunión con el Espíritu Santo. Les deseo una feliz noche para todos. Que la gracia y la bondad de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Dios me le bendiga.